¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Ganó el descontento, como lo venía afirmando Interlaces en diversos foros y declaraciones. Si bien la brecha electoral se había reducido, nuestro principal escenario era un claro triunfo de la oposición el 6 de diciembre. En nuestro análisis había dos factores de riesgo que podían colocarnos en otro escenario. El voto independiente, que dividía el respaldo de la oposición, y la abstención de un sector del chavismo. Finalmente, el voto independiente se sumó a la tarjeta de la MUP y la abstención castigó también el desempeño económico del gobierno. ¿Cuáles fueron las causas de la derrota del chavismo? ¿Cuáles fueron las fallas de la campaña? ¿Cuáles son los escenarios? ¿La profundización de la crisis política o la cohabitación a favor del país? Este es el crucial análisis que haremos a continuación. Soy Oscar Chemmel y les doy la bienvenida a este nuevo análisis situacional. Hoy nos acompaña Miguel Ángel Pérez Pirela, doctor en filosofía política, conductor del programa Cayendo y Corriendo, que se transmite por Venezolana de Televisión, y además es director del portal laiguana.tv. Bienvenido, Miguel Ángel. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué fue o cuál es el significado de la derrota del pasado 6 de diciembre? ¿Qué es lo que realmente fue derrotado? Bueno, lo primero que hay que decir claramente es que fue una derrota. Creo que la sinceridad es un aspecto fundamental en este momento histórico y álgido de la política venezolana. Lo segundo que hay que aceptar no es solamente la derrota, sino las causas de dicha derrota. Diciéndolo con Aristóteles, aquí hay que hacer un análisis, una hermenéutica de la causalidad. Y ahí respondo a tu pregunta. El chavismo, como movimiento político, no fue derrotado. El chavismo planteó una necesidad, planteó una exigencia, pasó un mensaje y un mensaje duro al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Qué se expresó ese día? Primero que todo, un grandísimo descontento que tiene como raíz fundamental el tema económico. Si nosotros hablamos de guerra económica, tenemos que vencer dicha guerra económica, porque de seguir nosotros hablando de guerra económica y no vencerla, nos estamos dando como derrotados. Comunicacionalmente, jamás se le dio un sentido verdadero a la guerra simbólica. La guerra simbólica se convirtió en una especie de consigna, y las consignas, Oscar, no justifican nada. Frente a problemas económicos, lo único que se espera por parte del pueblo todo, pero más específicamente en este caso, son resultados efectivos y acciones. ¿Fue derrotado entonces el desempeño económico del gobierno? ¿Fue derrotado el desempeño económico? No fue derrotado el chavismo. De ninguna manera. El chavismo se expresó, insisto yo, como voz. Es un chavismo consciente. Es un proceso que acompañó al presidente Chávez durante al menos 15 años. Y acompañándolo también tomó su pedagogía, su nivel de exigencia, su nivel de verdad y su nivel de crítica. Cuando nosotros observamos los números, evidentemente se trata de una derrota muy fuerte, proporcionalmente. Pero cuando nosotros observamos el histórico, nos damos cuenta que la oposición solo sacó 300.000 votos de lo que venía sacando. Es decir, un poco más de 300.000 votos con respecto a las elecciones presidenciales del 2013. Así es decir, no se trata de una oposición que sacó 2 millones de votos o 1 millón de votos, nada de eso. La oposición mantuvo poco más de lo que siempre ha venido teniendo en términos electorales, pero el chavismo se redujo en 2 millones, es decir, la interpretación que en este caso debe hacerse, si es que realmente se tiene interés por la rectificación, es el chavismo dejó de votar.
al menos 2 millones de chavistas dejaron de votar. Y es un mensaje fuerte, es un mensaje también contra figuras fundamentales del gobierno. Yo lo decía y yo lo digo con la mayor honestidad y con la mayor sinceridad. No se trata esto de una provocación ni mucho menos. Tenemos que acabar con el juego de las sillas. 15 años de ministros que se rotan y que después pasan a gobernaciones y que después pasan a diputaciones. Es decir, son números que nosotros tenemos que ver. No se trata ni de lamentarse, ni de quejarse, ni de tener tampoco pluritos en relación a la crítica, la autocrítica, la verdad. Se trata de realizar un análisis descarnado y sincero. Vamos a ese análisis y sobre todo, lo que pasó. Sobre todo acerca de la campaña. ¿Cuáles fueron los errores? ¿Cuáles fueron los aciertos de la campaña de las fuerzas bolivarianas? Pero cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Vamos a hablar de la campaña. La campaña bolivariana se concentró en hablarle solo a los convencidos y en reivindicar el pasado, lo cual en términos generales es correcto, ¿no? Hablarle a los convencidos permitió mantener la base social de apoyo histórico del chavismo, que es un extraordinario 40% del país, casi la mitad del país, a pesar de las dificultades económicas, de la crisis económica, respaldó el proyecto bolivariano. ¿Qué opinas tú? ¿Es suficiente reivindicar el pasado? Los venezolanos no creen que se pueda volver atrás. Hay que tener un discurso esperanzador, que es lo que hoy realmente convoca e inmoviliza en medio de la incertidumbre que ha generado la crisis económica. Bueno, primero que todo es muy odioso hacer leña del árbol caído, ¿no? No se trata absolutamente de esto, se trata de realizar, insisto yo, un análisis sincero, no solamente como ejercicio intelectual, no señor, un análisis sincero frente al pueblo, de cara al pueblo, exigido por el pueblo. Y en este sentido, justo antes de las elecciones, durante los meses previos, nosotros hicimos duras críticas, no solamente desde Cayendo y Corriendo, sino también desde el portal La Iguana. Críticas que fueron muy mal vistas y que hace que quien critica sea visto como una especie de... sea visto con sospecha. Ya esto es un primer gravísimo error. Nosotros dijimos y lo planteamos, tenemos la moral para hablar en este momento, porque no se trata también de los que después del 6 de diciembre salen a hacer críticas. ¿Qué desaciertos hubo? A eso voy. Algo que yo planteé, Óscar, justo antes de la campaña, es que ninguna campaña electoral puede acomodar en la psiquis colectiva el malestar de una cola, el malestar del desabastecimiento. La inflación. Es decir, la mejor campaña que había de hacerse, y así lo planteamos, por eso te hago esa breve introducción, en Cayendo y Corriendo, en laiguana.tv, son efectos que se tuvieron que haber visto al menos desde noviembre. Las campañas no hacen milagros. Pero además de eso hay errores puntuales y ahora sí respondo a tu pregunta. Justo antes de las elecciones nosotros planteamos que el como sea era un gravísimo error. Era difícil de interpretar el como sea. Lo dijimos en Cayendo y Corriendo. Lo dijimos en el foro de Interlaces. Sí, el como sea evoca ya a alguien que está perdiendo. Parece una pataleta de ahogado. Comunicacionalmente nosotros no entendimos, y esto es muy importante, que la batalla final no sería en Miraflores, como dijo tristemente el Nacional. La batalla final iba a ser en el 2.0. La batalla final no iba a ser, recuérdate, en las elecciones del 2010 fue en los medios impresos. ¿Por qué dices que la batalla está en el 2.0? Porque el 6 de diciembre todo se jugó en el 2.0 y los meses previos también. No se jugó en los periódicos, no se jugó en los canales de televisión, no se jugó ni siquiera en la radio, se jugó en las redes y no simplemente posteando y colocando en el TT nacional e internacional una etiqueta. No, señor, una etiqueta no tiene contenido y puede ser utilizado de las dos partes. Se trataba de crear
las condiciones de creación de contenido que fuera vehiculada a través de las redes sociales. Cuando tú analizas Alexa, por ejemplo, alexa.com, que es la referencia mundial del ranking de los portales nacionales e internacionales, del 1 al 100 en el ranking venezolano no hay un solo portal del gobierno bolivariano. Solamente se encuentran portales privados, sea de derecha, sea de centro, sea independiente, muy pocos o casi ninguno de izquierda. Es decir, hay que hacer un esfuerzo comunicacional para una comunicación progresista, alternativa, de vanguardia. No podemos hacer política nosotros en el siglo XXI, donde la comunicación política es el corazón de la acción política en cuanto tal, con metodologías del siglo XX, y eso no se ha entendido. Es decir, incluso el manejo de las redes sociales, Twitter, Facebook, es un medio que pasa un contenido que tiene que venir de portales específicos, y ese esfuerzo no se ha hecho. Es decir, no ha habido una comunicación política capaz de hacer entender al chavismo que hoy, mientras que nosotros hablamos, se siguen consiguiendo a cada minuto toneladas de artículos de primera necesidad acaparados en toda Venezuela. Si eso se mostrara de forma eficiente, quizás el pueblo entendería el sentido de una cola. El como sea no funcionó. Se sacrificó el discurso pedagógico, el discurso para la formación, y se privilegió el discurso panfletario. Mira, si hay algo que caracterizó la comunicación política de Hugo Chávez fue la pedagogía. Pero para ser pedagogo, tú no puedes ser prepotente. La pedagogía es un ejercicio de humildad, de otredad, de entendimiento y entrega del mensaje al otro. De acompañamiento. Y es importante que en este momento los discursos postelectorales después de esta derrota sean discursos de humildad. Yo fui muy incisivo en el análisis que hicimos el día después, el 7 de diciembre, en Cayendo y Corriendo. Hay de aquel que le eche la culpa al pueblo en este momento. Si nosotros reivindicamos el pueblo chavista, insisto yo, es un pueblo consciente, es un pueblo inteligente, es un pueblo formado políticamente y es un pueblo que, teniendo todas esas características, evidentemente te va a pedir, insisto yo, más que pedir, te va a exigir respuestas efectivas, verdad y sinceridad. Fue un voto, el voto del 6 de diciembre fue un voto a favor de la oposición. En lo absoluto. En lo absoluto, cuando yo escucho declaraciones prepotentes, por ejemplo, Henry Ramos Alup, digo, y no quiero dar consejos a la oposición, pero digo, cuidado, y ahí no está el espacio pequeño que tiene el chavismo para hacer de la derrota electoral una victoria política, porque la prepotencia de quien solo subió poco más de 300.000 votos es peligrosa. Cuando nosotros hacemos análisis crítico del discurso opositor, pareciese que todo el padrón electoral votó por la oposición. No, señor, la oposición no subió de casi nada. Fue el chavismo que bajó de 2 millones de votos. Es decir, hay que ir a buscar, no con mensajes, y esto lo digo yo con mucho respeto, de autoflagelación o mensajes llorones o mensajes de castigo al pueblo. No, no, no. Hay que ir al pueblo con acciones específicas. Se le dijo no, y esto es importante. Yo temo mucho que se interprete como una acción odiosa de Pérez Pirela. Le dijo no a la gran mayoría de los cuadros políticos que nosotros conocemos en estos últimos 15 años. No es poca cosa, Oscar, no es poca cosa. Ganó el descontento, pero también ganó una campaña de neurotización que acentuaba el malestar y la desesperanza. ¿Cómo enfrentar, sobre todo a través de las redes, cómo enfrentar la campaña de neurotización? Mira, esta es una muy buena pregunta, sobre todo para los que en estos momentos tienen ínfulas de victorias históricas o de... No. La campaña de neurotización, la campaña de miedo, la campaña de zozobra que llevó adelante la oposición, fácticamente, simbólicamente y mediáticamente... Yo te podría decir que esa campaña no la hizo la oposición. Factores comunicacionales muy poderosos fuera de Venezuela que están dirigiendo la campaña de neurotización. ¿Pero apoyando a quién? Apoyando a la oposición. Ah, ok, estamos de acuerdo entonces.
esa campaña tiene un efecto boomerang, Oscar. Esa campaña tiene un efecto boomerang. Porque si se prometió que teniendo más de 2/3 de diputados se iban a acabar las colas, es una propaganda engañosa. Es decir, cuidado, y esta victoria electoral no se convierte en un boomerang y más adelante una derrota política, porque hubo claramente una campaña engañosa. De ahí una humilde opinión que yo le doy tanto a la oposición como al chavismo. El pueblo en estos momentos está pidiendo resultados, está pidiendo concertación, está pidiendo una vida cotidiana tranquila y desgraciadamente hay factores de parte y parte que, entre comillas, radicalizando, quieren pescar en río revuelto. Y esto puede dar pie a que surjan nuevas propuestas políticas y nuevas inspiraciones políticas. Y que finalmente se estén peleando por una botella vacía. ¿Qué nos aguarda el futuro? ¿Vamos a una radicalización, a una confrontación, a una profundización de la crisis política o vamos a un escenario de consensos, cohabitación, convivencia? Pero la respuesta después en los comerciales. Seguro. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Miguel Ángel, ¿cuáles son los escenarios? Yo insisto mucho, y así lo hicimos en ese programa del 7 de diciembre. Aquí no se trata solamente de interpretar una derrota electoral o una derrota política o una victoria electoral o una victoria política. Las victorias no se analizan las derrotas. En este caso se deberían analizar, Claro. porque fueron 300.000 votos, un poco más solo. Se trata de analizar que con esta elección se trastocó el Estado, nación moderno venezolano. Y no es apocalíptico lo que estoy diciendo. No, señor. Es decir, hablarle con sinceridad al pueblo es decirle la posibilidad de que con esta elección la nueva mayoría pueda enmendar la Constitución, decretar amnistía, derogar y promulgar leyes, convocar a Asamblea Nacional Constituyente, discutir y aprobar presupuesto nacional, remover y designar integrantes del Consejo Nacional Electoral, aprobar créditos adicionales, autorizar misiones militares extranjeras en nuestro país, autorizar ante el Tribunal Supremo de Justicia la detención y enjuiciamiento de los diputados, aprobar la incapacidad física o mental del presidente, Oscar, seleccionar definitivamente a magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, autorizar enjuiciamiento del presidente por el Tribunal Supremo de Justicia, modificar leyes orgánicas. Es decir, Y termino, remover magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Te hago esa premisa, un poco larga y me disculpo, porque el escenario está aquí. es decir, una La profundización batalla de la crisis final política. ahora será una dialéctica, una lucha sin cuartel por el Estado venezolano, ya no más por una gobernación, ya no más por una alcaldía, ya no más por una Asamblea Nacional, por los poderes del Estado venezolano, y habrá una contradicción dura, muy dura, que el pueblo debe entender e interpretar para las futuras batallas políticas, entre un poder legislativo, entre un poder ejecutivo, y por ahí se cuela un poder moral, por ahí se cuela el Tribunal Supremo de Justicia y por ahí se cuela el poder electoral. Es decir, la batalla que ahora viene, las batallas que ahora vienen son unas batallas dentro de la estructura burocrática, en el mejor sentido de la palabra, dentro de la institucionalidad de la República. Si nosotros no entendemos eso y seguimos avanzando con consignas o con poemas victoriosos, yo creo que no estamos entendiendo lo que se le viene a Venezuela en este 2016 que comienza. Eso significa que vamos inevitablemente a una crisis política, pero una crisis política que va a debilitar los esfuerzos del gobierno para enfrentar la crisis económica. Sin duda alguna. Ahora, un aspecto importante también, insisto yo, es no con la política comunicacional. La política comunicacional en el siglo XXI tiene poco nada que ver, sino con la comunicación política que debe hacer entender ya que vienen amenazas muy fuertes contra una ley de tierra, contra una ley del trabajo, contra el Banco Central de Venezuela. Es decir, se viene una lucha también muy fuerte
simbólica, ahí sí, y política en la cual la oposición puede perder, porque el chavismo y el chavista puede entender que sí se puede ir para atrás. ¿Cuáles son los retos del chavismo en esta coyuntura, en este nuevo tiempo político? A corto plazo, tomar medidas, diría yo, fuertes, drásticas en el plano económico. Medidas que tengan un efecto inmediato. Analizar los cuadros medios y los cuadros altos, muchos de ellos agotados políticamente. Es hora de refrescar, cambiar inmediatamente la comunicación política que se está llevando, innovarla, ir adelante, darle razón a la 2.0. Una nueva etapa. Pero sobre todo y más que todo, retomar la comunicación directa y la escucha a la cotidianidad del pueblo. Y si me permites una última frase. Chávez es un activo histórico, estructural, universal, no electoral. Ese sería el mayor consejo que yo daría al chavismo. No despilfarrar a Chávez. No despilfarrar a Chávez. Muchísimas gracias. Gracias a Miguel ti. Ángel. Y ahora las conclusiones. No es suficiente reivindicar el pasado, ni esperar que los programas sociales se conviertan mecánicamente en votos. La interpretación de las nuevas expectativas y demandas es la fuente real para ganar la mayoría. Es necesario un discurso esperanzador y sumar a otros sectores a la causa de la justicia social y la soberanía. No es ni el principio ni el fin de nada. Estamos ante un nuevo tiempo político. Ha surgido un nuevo sujeto social histórico en revolución. Es la etapa de las soluciones y del poder popular para enfrentar la profundización de la crisis política que se avecina. Así culmina este análisis situacional. Los invito a seguirnos por nuestras redes sociales @interlaces y @asituacional o visitarnos a nuestro portal interlaces.com. Soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional. Hasta pronto. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional.